Este título me llama la atención. El poder del Jesús exaltado. ¿Sabe que Jesús tiene el mismo poder cuando fue y cuando no es, y cuando está y cuando no está exaltado? Es el mismo Jesús. Definitivamente. No tiene una etapa diferente a la otra en su nivel de poderío Dios, como Dios. Sí, porque cuando Él estuvo aquí como hombre, Él lo que fue que lo puso a un lado. Él no dejó de ser Dios. Claro, ahí es donde radica el misterio de la encarnación, de que Jesús era 100% hombre, pero a la vez 100% Dios. Pero la diferencia es que mientras Él estuvo aquí no utilizó su poder divino, pero estaba ahí. Estaba ahí. Exactamente. O sea, Él pudo en cualquier momento, y es la grandeza de nuestro Dios. Así es. O sea, la grandeza de nuestro Jesús es que Él, teniendo la potestad de, por poner un ejemplo sencillo, digámoslo así, tener que ir de Judea a Samaria, un trecho bastante largo, difícil, sí, angosto, peligroso, largo. Pudiendo hacer una teletransportación, una transportación rápida, como velocidad de un ángel o algo así por el estilo. Claro. Tener que caminar a pie en sandalia, con el sudor, con el calor, con el sol y todas esas incomodidades, que nosotros, cualquiera de nosotros quisiera hacerlo lo más cómodo posible. Claro. Jesús, con la potestad de hacerlo, no lo hizo. No usó su poder divino para beneficiarse. Y de ahí que a nosotros se nos esté evaluando qué estamos haciendo con la temporalidad para ver si es posible que se nos etergue la eternidad. Simple. O sea, sí. Alguien decía esta semana, un amigo nuestro, muy apreciado, él decía que qué hacer, me mandó un artículo titulado ¿Qué hacer? Él decía, ¿qué tú haces? ¿Qué tú harías con $1,000? Lo mismo que haces con uno. Lo mismo. O sea, no estamos hablando de cantidad. No, sino de propósito. Del propósito. De propósito. Exactamente. Entonces, porque tú dirías, oye, pero no tiene sentido que tú me compares 1,000 con uno. No estamos hablando de lo que se conseguiría materialmente, sino con el propósito por el cual tú lo gastarías. Claro, el que despilfarra $1, despilfarraría 1,000, 1,000,000, 2,000,000. Lo que fueren. Porque es el mismo corazón con diferentes cantidades de dinero. Exacto. Sucede lo mismo con Jesús. Es la misma persona, es el mismo Dios que decide usar su poder o decide simplemente no usar su poder porque entiende que de esa manera le daría un ejemplo a todo ser humano, no usando más poder que cada ser humano tiene para usar. Así es. Jesús no usó más que el poder que tú y yo y que los amigos que nos ven podemos usar. Así es. Y de la misma manera que el Espíritu Santo lo usó y el Padre lo usó, nos puede usar a nosotros. El texto de memoria. El texto de memoria es mediante el Espíritu Santo, extraordinario, es lo mismo que estamos diciendo. Que sí. Mediante el Espíritu Santo, los creyentes pueden conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos, según la acción de su potencia. Ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando los resucitó de los muertos y los sentó a su diestra en los cielos. Impresionante texto. O sea, ¿cuál es el medio que nosotros tenemos para conocer la potestad de Dios, el Espíritu Santo? Y ahí hay un detalle con nosotros, y es que ¿qué estamos haciendo nosotros con las bendiciones que el Señor nos pone en la mano? Que no es necesariamente el poder del Espíritu Santo. Porque aquí hay un misterio. Aunque el Espíritu Santo es una persona, pero esa persona se pone a disposición de los siervos de Dios. Para que ese poder sea utilizado en beneficio de la humanidad. Exactamente. Y el texto de memoria hace énfasis exactamente a eso. O sea, ¿cómo yo conozco lo excelso de Dios? A través de su Santo Espíritu. Y lo interesante es que hay tantas personas hablando en contra del Espíritu Santo. Y dejando de creer en el único que Jesús, que el Padre, que la deidad designó dejar en este momento, para que nosotros podamos tener no solo el poder de hacer cosas, sino de entender toda obra de juicio y toda la obra y el conocimiento de Dios revelado en su palabra,
es el Espíritu Santo el que pone en nosotros ese conocimiento de Dios. O sea, si no tengo el Espíritu Santo, soy incapaz de conocer a Dios. O sea, que la Dios no se conoce con teología, No. por utilizar una expresión. No hay universidad que me permita conocer a Dios. Es una relación que es a través de la palabra, comunicada por el Espíritu Santo. Simple como. Lo otro es un conocimiento intelectual que puede ser correcto, te puede convencer de manera racional de lo que es la verdad, pero no necesariamente te convierte, ni te lleva a conocer lo que significa tener a Dios en tu vida. Por eso es que hay muchos teólogos que son ateos. Es una cosa... Sí, existe eso, o sea, sí. porque la teología no tiene que ver con la creencia. No, es una rama de la filosofía. Que tiene que ver con Dios. Sí, Punto. que tiene que ver con Dios, con el conocimiento, como ellos lo expresan, ¿verdad? Con ese nivel de conocimiento de las cosas de Dios, no de Dios. Exacto. De las cosas de Dios, de las periferias de Dios. Muy Pero bien. no en la profundidad de Dios, porque ni aun aquellos que se llaman doctores en deidad, ¿cómo tú estudias la deidad? O sea, ¿cómo tú subes al cielo? ¿Cómo tú subes al cielo? Y entonces, porque para hablar de deidad necesitas hablar con la deidad y decirle, dime, ¿cómo es que funciona la cosa? No existe tal cosa, no existe tal conocimiento. No. Pero sí lo podemos obtener solo de una manera, tomando a una de esas personas de la deidad y diciéndole, enséñame el Espíritu Santo. Definitivamente. Es lo único que podemos hacer. Ahí tenemos, entonces, la parte del domingo. Oración y acción de gracias. Oración y acción de gracia. Esta parte es interesante porque si hay una cosa también que nos permite el Espíritu Santo es tener esa comunión a través de la oración. La oración es la herramienta que el cielo nos ha dejado para que podamos tener comunicación directa entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con nosotros. Tanto así que la oración ha sido la herramienta que ha fortalecido, abre la puerta, abre la llave que abre las puertas del cielo. Y es la oración lo que le da sentido a la realidad de mi experiencia con Dios. Porque tú no puedes en tu mente no cabe la posibilidad de que algo existe si no tienes comunicación con eso. Exacto. ¿Sí? Sí, me llama la atención algo poderoso aquí, y es el sentido de orar sin cesar, y cómo aplicar esa oración sin cesar en un constante comunicar con Dios, aún sin necesariamente estar en el lugar de la oración. O sea, yo tengo en mi casa un lugar especial donde cada día arrodillo y hablo con mi Dios. Pero cómo eso trasciende en el constante, en la vida diaria, en el qué hacer, en el diario, en el caminar, en el trabajar, y tener esa libre expresión abierta con el Señor. No simplemente que el sacrificio, que a las 9 hacíamos un sacrificio, que a las 3 hacíamos un sacrificio, y ahí iba y me encontraba con Dios. Sí, esos son momentos especiales que usamos para acercarnos con Dios. Pero el tipo de oración ahora que Pablo está hablando, específicamente en el libro de Tesalonicenses, de ese orar sin cesar, es un tipo de oración donde yo estoy en constante, en continua comunión con Dios. Y la oración tiene muchos propósitos. Tiene muchos propósitos, y realmente Jesús nos mostró un modelo de cómo orar. El Padre Nuestro es un modelo de la oración, donde Él plantea como las pautas de cómo debemos nosotros orar. O sea, primero poniendo a Dios en primer lugar, después al prójimo, y en ninguna parte aparezco yo. Y las oraciones de hoy tienen... Él decía Padre Nuestro, sí. No decía Padre mío. Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No decía, dame hoy. Siempre había una pluralidad. Exacto. En la mente de Jesús. El problema de nosotros es la singularidad que tenemos. Señor, dame. Dame. Señor, bendíceme. Y el apóstol Santiago habla claramente, dice que nosotros pedimos mal, porque pedimos para nuestro deleite. Y el deleite es esa cosa que yo ando buscando para sentirme, para satisfacer mis sentidos, ya sea mis ojos, mis oídos, mi nariz, mi gusto, mis tactos, lo que sea.
por ejemplo, yo puedo estar pidiendo una esposa, pero si es una mujer para deleitarme, no creo que Dios vaya con ese tipo de oración. Y no quiere decir que Dios esté de desacuerdo en que tú pidas por una esposa. Y no quiere decir que tú no la vayas a conseguir como la desean tus ojos. Exacto. Ahora, que Dios te la esté dando, son cosas diferentes. Y hay muchos aspectos que podemos hablar de la oración. La oración inclusive es un medio que uno utiliza para conocer la voluntad de Dios. En cuanto a cuando tú no sabes qué hacer, ¿no? O sea, tú puedes inclusive pedirle al Señor, vamos a decir, señales, lo que se llaman señales, a través de tú comunicarte con Dios, porque puede ser que en tu incredulidad o en nuestra incredulidad nosotros no hayamos tenido esa relación tan estrecha con Dios que posiblemente como Gedeón tengamos que pedirle ciertas señales, o como el caso del siervo de Abraham, ¿cómo se llama? Sí, No, el que mandó a buscar la esposa para Isaac. Oh, sí, Entonces, Eliezer. Entonces, puede ser, Señor, mírame la muchacha que haga esto. Entonces, yo sé que tú has prosperado mi viaje. Exacto. O sea, no es que esté mal hacer ese tipo de cosas, pero eso tiene que estar en una conexión tan estrecha con el Señor, porque te puede pasar como el joven, que el Señor lo mandó a una misión y le dijo, mira, no te pares con nadie, no hables con nadie, etcétera, etcétera. Y de allá para acá se le apareció un señor que supuestamente también era profeta y le dijo, mira, el Señor me mostró que tristemente el muchacho se desvió del camino y fue víctima de sus errores. Me encanta ese punto que mencionas, porque hoy en día he escuchado a muchas personas pidiendo señales, tomando el mismo caso del siervo de Abraham, piden señales a Dios, pero son señales diferentes. Las señales que piden la gente de hoy es que venga con una camisa roja a la iglesia, que se vista con un vestido de azul. Pero cuando nosotros vemos las señales que solicita el siervo de Abraham, son señales de características. De carácter. Perfecto. O sea, que la muchacha sea bondadosa, que la muchacha sea complaciente, que la muchacha sea amigable, que la muchacha tema a Dios, que cuando yo le pida, lo que le estaba pidiendo no era un juego de muchachos. O sea, lo que le estaba pidiendo no enviamos un mensaje por WhatsApp, no era eso lo que le estaba pidiendo. Ni una comida en específico. No. Dale agua a él, su siervo y los camellos. Pásate mediodía dándole agua aquí a todo el que está aquí. No era fácil sacar agua de un pozo, que era cosa para hombres, y comenzarle a dar agua. ¿Sabes cuánto bebe un camello? ¿Y cuánto bebían todos esos hombres sedientos? Exactamente. Y cada camello de eso. O sea, las señales, por eso es que el libro de Romanos dice que nosotros pedimos mal. Exacto. Porque es que nosotros... De Santiago, ¿verdad? Sí. No, pero me refiero a Romanos capítulo 8. Oh, okay. Sí, verso 26, que dice que el Espíritu tiene que interceder por nosotros, porque que nosotros no sabemos pedir. Exacto. Porque pedimos mal. Ahora, ¿por qué pedimos mal nosotros? ¿Sabes por qué pedimos mal? Porque, como bien lo dijiste, nuestras oraciones son para nuestros deleites, para nuestros gustos, para nuestras vistas. No estamos pidiendo oración que transforme vidas. Que transforme vidas. Exacto. O sea, esa es la diferencia. Yo entiendo que nuestra manera de orar tiene que cambiar en ese sentido para que podamos ser bendecidos en la medida que el Señor quiere. O sea, el cielo no está cerrado para nosotros, somos nosotros que tenemos el corazón cerrado para el cielo. Y lo interesante es cómo lo plantea el libro Camino a Cristo. ¿Por qué los hijos de Dios son tan remisos para orar? ¿Por qué nuestras oraciones son tan... tenemos un problema de estadísticas. De repente las personas dirán, ¿y habrá estadísticas para la oración? Sí, la hay, y son desastrosas. O sea, el porciento de personas que dentro de las iglesias oran son mínimos. El tiempo que se ora es mínimo. ¿Tú te refieres al tiempo pasado en oración? Pasado en oración. Okay. No. Ahí las estadísticas dicen, más del 60% no ora. O sea, en ningún momento. Wow. Eso es bueno, lo que llamamos oración, de que me pongo de rodillas en la noche y oro todo el tiempo, ¿verdad? Antes de acostarme, y en la mañana vengo y me arrodillo otra vez y paso todo ese tiempo orando. O sea, eso sé. Wow.
Pero de ahí a lo que sí sacan un tiempo para orar, estamos hablando que el promedio es el 80% de las personas que pasan tiempo orando, lo hacen menos de 15 minutos al día. De lo que oran, del 40% que logra orar, el promedio, o sea, el 80% de ese 40, ora menos de 15 minutos al día. Wow. La gente que más tiempo ora lo hace en la iglesia, no privado. De hecho, me ha llamado mucho la atención que las personas que más prolongado oran en la iglesia, en su mayoría, en su casa, en su lugar privado, es mínimo. O sea, la oración es mínima. Es como el que habla mucho. Es como el que habla mucho. Habla mucho porque no tiene con quién compartir, muchas veces dicen. Tremendo. Pero realmente, la otra parte de la lección es acción de gracias. Y esa acción de gracia era una ofrenda, una gratitud que se daba en ese momento. Muy bien. Sí, porque muchas veces nuestras oraciones son vacías. No buscamos nosotros ser parte de la realización de la oración. ¿Por qué? Porque Eliezer y los otros hombres que nosotros vemos en la Biblia, que todo hombre de Dios es un hombre de oración. Uh-huh. Ellos estaban también buscando, haciendo la parte humana para que esa oración fuera una realidad. Ya que estamos en acción de gracia y oración, y para no expandirnos mucho en la lección del domingo, hay una oración que nosotros siempre lo hacemos más. ¿Cuál? Señor, dale a los necesitados el pan. Le echamos la responsabilidad a Dios. Bueno, si ellos no consiguieron el pan, pues porque tú no se lo diste, pues yo te dije a ti, dale. Cuando la oración debería ser, Señor, permíteme, si hay alguien en mi medio que necesita pan, darle del que ya tú me has provisto. Yo te voy a citar un texto que aparece en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 27. Un versículo muy interesante. Yo he pensado bastante en ese verso en estos días. ¿El libro de Proverbios? Capítulo 3, versículo 27. Proverbios 3, 27. Sí, okay. Sí. Dice, no detengas el bien de aquel a quien es debido, cuando tuviere poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, ve y vuelve mañana, te daré, cuando tienes contigo que darle. Simple. O sea, lo que yo debería estar haciendo es, el Señor me está dando bendición, espérate. Mira, es viendo, es buscando. ¿A quién puedo bendecir en el nombre de Jesús? ¿A quién puedo dar? ¿A quién puedo dar acción de gracia? ¿Con quién puedo compartir todo lo que el Señor me está dando? ¿Con quién lo puedo compartir? Es parte de la misma oración egoísta que estamos haciendo. Señor, ya tú me diste, te doy gracias por lo que me diste. Dale tú ahora a los que andan por ahí sin comida. Cuando debería ser, Señor, gracias por haberme dado esto. Ayúdame ahora a compartir con mis hermanos, con mis amigos, con mis prójimos, con los que necesitan. Ayúdame a compartir de lo que ya tú me has dado. Lo que pasa es que es difícil. Lo que ya tenemos nosotros, darlo para adelante. Esa es la parte difícil. Lunes 10, experimentar la percepción del Espíritu Santo. Ahí yo tengo una diferencia con porque el Espíritu Santo no es una percepción. No es una percepción. Es una persona. Sí. Entonces yo no puedo estar... una persona de la cual, porque muchos entienden que a veces es una fuerza. No, tampoco. Que yo puedo manipular. No. Es una persona por la cual tengo que dejarme ser usado. O sea, yo no puedo tener el Espíritu Santo como un asunto que está sujeto a lo que yo puedo percibir. Uh-huh. No, el Espíritu Santo trabaja independientemente de mi percepción. Total. Porque inclusive mi arrepentimiento depende de que Él obre en mi vida. Exactamente. O sea, inclusive eso es tan interesante el trabajo del Espíritu Santo entre nosotros, que hablar de Él, nosotros debemos tener mucho cuidado cómo expresamos y cómo colocamos epítetos que puedan en algún momento denotar su presencia, su trabajo entre nosotros, porque fue al que Jesús dejó en lugar de Él para que nos asistiera en el conflicto entre el bien y el mal. O sea, estamos hablando de Dios. Entonces, Dios no es una percepción. Y no es que yo entienda, no es que estoy tratando de denotar el título de la lección, pero como que la palabra no se ajusta a la realidad propiamente dicho, ¿no? Y por eso siempre hemos dicho, cuando estudiamos estos folletos, que no necesariamente lo que escribe el autor es inspirado, ¿no? Es lo que él ha entendido, y usted puede discrepar con él, y no quiere decir que lo que él está diciendo está totalmente errado. No, es un asunto de objetividad, ¿no? Entonces,
quiero dejar esto claro, porque aquí está hablando de experimentar la percepción del Espíritu Santo. Cuando nosotros experimentamos el Espíritu Santo, no es una percepción, es una realidad. Porque es como yo digo, yo siento que el Espíritu Santo está trabajando en mi vida. No, esto no se trata de lo que usted siente. No, porque inclusive la hermana White dice que usted se puede arrepentir, no necesariamente haber esa efusión de los sentimientos. ¿No? Y el Espíritu Santo puede obrar y trabajar a través de una persona, y esa persona ni siquiera darse cuenta que el poder que está obrando en su vida para beneficiar a otro es el Espíritu Santo. Que de hecho es la mejor manera, es de la mejor manera para proteger nuestro ego y nuestro yo, que puede inflarse ante tú ver una manifestación extraordinaria de lo que tú estás siendo instrumento para Dios. No, tú puedes decir, wow, cuántas personas vienen detrás de mí, cuántas personas me escuchan, cuántas personas, etcétera, mira lo que yo hice. No, es mejor que el Espíritu Santo trabaje de manera imperceptible en nosotros para evitar la exaltación propia. Exactamente, y en muchos casos de los personajes bíblicos, el Señor lo manejó de esa manera. En un momento hizo una obra grande con un personaje y luego lo saca del escenario. Exacto. Para que no suceda lo que sucedió, por ejemplo, con muchos hombres de la Biblia como Gedeón, que en su momento Dios hizo una obra maravillosa a través de Gedeón, pero cuando esta obra fue realizada, fue hecha, las personas siguen detrás de Gedeón, quieren que Gedeón sea su líder máximo, y llega un momento en el que Gedeón baja sus normas, baja esto, y entonces va tras de idolatría y todo esto. Necesitamos tener mucho cuidado con cuando el Espíritu Santo hace una obra en mi vida, y entonces yo quiero tomar esta obra en mi vida como que yo hice algo. Como fui yo que lo hice. Cuando yo no he hecho nada, sino que al Espíritu Santo le plació en su momento usar una humilde siempre. Aquí en la lección del lunes, el apóstol Pablo está orando para que los efesios entendieran eso. O sea, la lección trata de que el apóstol Pablo ora para que los efesios, vamos a leer el versículo 17, dice aquí: y vino y predicó la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él ambos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios. Así que esta concepción de la realidad de la experiencia de ellos era a través del Espíritu Santo, y eso es lo que el apóstol Pablo oraba para que ellos entendieran esa parte. Exactamente. Entramos de manera inmediata en la parte del martes. Participar del poder de la resurrección. Participar del poder de la resurrección. Bueno, el versículo 20 que continúa ahí dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor, en quien también vosotros sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Participar del poder de la resurrección no quiere decir que necesariamente tú tienes que morir previamente, porque habrán que lo esperarán al Señor estando vivo. Pero en este contexto, una de las manifestaciones extraordinarias del poder de Dios es esa. Lo único que Satanás no puede falsificar es resucitar, dar vida. Sí. Por lo tanto, él puede personificar, y lo va a hacer y lo ha hecho en muchísimas ocasiones. Lo hizo con Saúl, personificando, ¿verdad?, al profeta de Dios, a Samuel, a través de la pitonisa. Pero resucitar, ejemplo, una cosa que Satanás no podía hacer era resucitar de manera literal a Samuel. No, definitivamente no. Él nunca va a poder hacer eso. Hay muchos ejemplos, hay un privilegio que tiene el ser humano que Satanás quisiera tenerlo, pero que nunca lo va a poder tener, porque Dios no lo creó con esa facultad, que ve con la facultad de procrear. Exacto. Por poner un ejemplo, o sea, Satanás no puede embarazar a una mujer, porque solo se le dio esa parte al ser humano. Ahora bien, tampoco se le ha dado esa potestad de resucitar a nadie,
Potestad que la tenía Jesús. Claro, el poder de la resurrección, mayormente también la lección trata de enfocar del poder que Jesús tenía de venir de los muertos. Recordemos el texto de memoria donde dice que Dios le resucitó. Quiero mencionar un poquito sobre eso porque ahí como que el texto da de notar como que a Cristo lo resucitaron. Hay muchas personas que creen eso. El papá de Waggoner, John Waggoner, el papá de W. Waggoner, uno de nuestros pioneros, creía en que Cristo hay texto en el libro romano y también que lo dejan como dejar ver eso, pero realmente la hermana Joy aclara esto en el capítulo Ha resucitado del libro de Desahogo de la gente, donde dice que Cristo resucite por el mismo poder que había en él. Y él mismo lo dijo antes de morir. Exacto, yo pongo mi vida y vuelvo y la tomo. Y yo tengo poder ¿para qué? Para tomarla. Para volverla a tomar. Por eso no podía sacrificarse una criatura. Porque una criatura no tiene vida en sí misma. No tenía esa potestad. No tiene vida en sí. Y cuando el texto menciona, mira, tu padre te llama, te está diciendo sal de la tumba, no es que lo está llamando de entre los muertos. Exacto. O sea, ya Jesús había tomado su vida, ¿verdad? Y estaba ahí, solamente es, ven, ahora tu padre te llama. O sea, ya ha llegado la hora de que tú salgas de ahí. Simple. Y lo interesante también, como Jesús se queda, lo ve María y él le dice, no, espérate. Mi padre todavía no me ha visto, necesito presentarme delante de mi padre. Y entonces seguimos el proceso. El miércoles, Cristo sobre todos los poderes. Bueno, el versículo 21 y el 22 y el 2:12 hablan un poquito sobre eso. Dice, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cristo sobre todos los poderes. Realmente una de las cosas que Satanás, mejor dicho, lo que Satanás codició fue el poder de Dios. Sí. Sin querer, lógicamente, la responsabilidad del carácter. Del carácter. No. Entonces, él le hizo la misma promesa a los ángeles se creyeron en la situación. Adán y Eva también se creyeron en la situación y nosotros estamos en el mismo camino. Sí, porque somos caídos. Al final la filosofía con la que el ser humano quiere contar es por eso el asunto de la muerte es tan hablado entre las personas y lo que pretenden es tener vida después de la muerte. Porque lo que sigue primando en el corazón del ser humano es ser como Dios. Tener el poder. El poder, el control. El control. Y la capacidad de juzgar. O sea, ¿a quién no le gusta controlar? Por eso los reyes de la tierra, los presidentes, a veces se creen con esa potestad y quieren perpetuar su mandato por tanto tiempo, porque en el corazón de ese individuo, ¿cómo? Está en el corazón de todo ser humano. Sí. En el corazón de ese individuo lo que existe es, yo quiero gobernar por la eternidad, como lo pensó también el rey Nabucodonosor. Sí. Ese poder solo Jesús cuenta con. Lo interesante es que Cristo no manifestó un poder de dominio sobre ningún ser humano. Yo vine a servir, decía Jesús. O sea, cuando nosotros hablamos del poder de Dios, tenemos que de algún modo contrastarlo con lo que nosotros vivimos en la tierra. O sea, todopoderoso, creador, y se sometió a ser un siervo. Esa es la gran diferencia entre los dioses griegos, egipcios y demás. No, que ellos se muestran muy distantes a sus criaturas. Distante a sus criaturas, lo que muestran es su poderío, la destrucción que pueden hacer con su poderío. O sea, su esplendor. La gran diferencia de Jesús es que siendo esplendoroso, teniendo toda la potestad y poder del universo, vino y se hizo un siervo. Y no solo se hizo un siervo, sino que dice, mi Señor, yo no vine a que me sirvieran, yo vine a servir. Y entonces ahora su criatura y sus representantes religiosos en la tierra, lo que quieren es ser servidos. ¿Cómo es la cosa? Así es. Mira, aquí en la lección menciona un aspecto sobre sobre el objetivo y el propósito de la magia. El propósito y el objetivo de la magia es, o sea, tener control de los espíritus. Porque eso es lo que hace el mago.
yo te invoco a tus espíritus, hacemos tal cosa y ellos tienen que hacer esto. Siempre es como un control, siempre es como una cuestión, tristemente no, el diablo sabe cómo engañar en esa dirección, tratando de, creyendo, haciendo creer que él puede, que la persona tiene el control. No, pero en el momento más necesitado, ¿sabes qué hace? Te quita la sábana, te queda desnudo. Total. Entonces, no funciona la cosa como debe ser en el sentido. Entonces, Cristo está por encima de eso, porque Él no necesita de su omnipotencia. Es la única herramienta que Él utiliza para que el hombre, vamos a decirlo de este modo, se someta bajo Él, es el amor, el lazo del amor. Así es. Y ese poder se lo ha dado a sus hijos cuando dijo, miren, a mí se me ha dado la potestad en el cielo y la tierra. Por tanto, vayan ustedes y prediquen. Lo que Jesús está diciendo es, yo les doy de ese mismo poder que está sobre todos los poderes para que ustedes prediquen el evangelio. Muy bien, Jesús, jueves, Jesús, todas las cosas y su iglesia. Por ejemplo, aquí aparece una pregunta que la miré y sería bueno que la trabajemos. Dice, ¿qué beneficio ofrece a su iglesia la exaltación de Cristo al trono cósmico y su gobierno sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra? Vamos a leer los textos del 1, o sea, ahí, bueno, hasta el 23, capítulo 1, 22 y 23 dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muchas veces ese sentimiento nos hace que nos llene de ego, porque tenemos a alguien detrás de mí que me respalda y que me cubre todo lo que yo haga. No es en esa dirección que nosotros debemos confiar, en que Cristo es sobre todas las cosas y también en su iglesia. Es que su poder siempre lo va a utilizar en beneficio de, no para que tú estés por encima de, no, que si es necesario tú colocarte por debajo de alguien para que ese poder se manifieste, tú tienes que estar dispuesto a eso. Exacto. Porque ¿qué es lo que tristemente se busca en el cristianismo de hoy? Mostrarnos como la cabeza del mundo. Mostrarnos como la cabeza como los nuevos que somos que como tenemos un Dios que nos respalda y que de algún modo va a ser responsable de lo que nosotros hagamos, es como el hijo malcriado. No es en ese sentido, no es conforme al hijo malcriado, que él hace de todo y el papá anda tapando todos los errores del hijo malcriado. No es así que Cristo está sobre todas las cosas en su iglesia. Es para, en el cumplimiento de la misión. Quiero leer este texto, ya estamos prácticamente terminando. Quiero leer este texto del libro de Mateo, capítulo 28, en lo que es la gran comisión. Dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el que Cristo esté sobre todas las cosas y esté sobre toda la iglesia para respaldarnos en el cumplimiento de la misión. No es para que nosotros andemos haciendo un exhibicionismo imprudente de lo que es el poder de Dios. Y es bueno resaltar que Jesús, que es la cabeza de la iglesia, acepta, apoya y es la cabeza de una iglesia que se sujeta a la cabeza. Exacto. O sea, Jesús no dirige una iglesia que no se somete a él. Lo único que Jesús puede decir con una iglesia que no se somete a él es, tu casa ha sido desolada. Dejada desierta. Lo que pasó con Israel no se sometió al plan de Dios para que fuera la cabeza de la salvación del mundo. No se ajustó el plan, la casa fue dejada desierta. La casa fue dejada desierta. Nosotros no podemos arrullar nuestra conciencia en una falsa teoría de que porque somos la iglesia del Señor y Él es nuestra cabeza, ya somos salvos. No. Y ya no tenemos que hacer nada y todo lo que la iglesia haga está bien, no, porque eso es un concepto totalmente católico, donde todo lo que los dirigentes católicos, sacerdotes, hagan, está bien porque ellos son dirigentes de Dios, nunca, never ever. Lo único es, si la iglesia se somete a Dios bajo su voluntad, bajo la voluntad de Dios, es usada por el Espíritu Santo, es usada por Dios y es el cuerpo de Jesucristo. Así es. Si esta no se somete a la voluntad de Dios, tu casa es dejada desierta. Bueno, pues ojalá que nuestras vidas siempre estén llenas del poder del Espíritu de Dios y que seamos herramientas que
que Él sí lo necesita para cumplir este mandato especial de ir y enseñar a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios te bendiga. Amén.